Morales. Mercedes Morales es la presidenta desde el pasado mes de octubre, desde octubre del año pasado, del Colegio de Graduados Sociales de Tenerife. Señora Morales, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué valoración hace de la reforma que se aprobó ayer en el Congreso? Bueno, desde el punto de vista de los graduados sociales, de los que asesoramos a empresas y a trabajadores también, ha venido para quedarse, ¿no? Esperemos, porque con estos vaivenes, pero la reforma se esperaba mayor, incluso podía afectar más en algunos sectores, y yo creo que, bueno, se ha modificado lo que, ¿no? Exquisitamente se podía, ¿no? Los requisitos mínimos, y va a afectar. Por supuesto que va a afectar a las empresas el hecho de que ya se, aunque anteriormente en el estatuto ya se preveía que los contratos se tenían el carácter de indefinidos, pero el hecho de que ahora ya desaparezcan contratos tan importantes como el por obra, pues va a afectar, y de manera sustancial. Me imagino que lo veremos a lo largo de, ya una vez que empiece a caminar esta reforma, es cuando empezaremos a ver los problemas, ¿no? Los problemas o los beneficios. Claro, ayer tenía yo un debate con una compañera sobre este asunto. Ustedes conocen, los graduados sociales conocen perfectamente el mercado laboral, y sobre eso que acaba de decir, yo por ejemplo tengo un contrato por obra, con lo cual la reforma, bueno, pues podría ser en cierta medida para mí o para un montón de profesionales buena, porque tendría un carácter indefinido, pero le pongo el caso de un restaurante que quiera contratar un sábado a un personal extra, ¿no? Porque tiene más clientela el sábado que el martes y quiere reforzar el servicio el sábado, y esta reforma le encarece bastante la contratación, me decía ayer este compañero. ¿Eso puede tener un efecto contraproducente la reforma? Es decir, que este encarecimiento pueda fomentar que el dueño del bar le diga, vente que te doy 50 euros, pero no te doy de alta. Claro, el problema es ese. El problema puede surgir con la economía sumergida en este caso, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que esta reforma también modifica la LISO, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y ahora el encarecimiento es brutal. Ahora las sanciones van por trabajador, no por la empresa. Es decir, si yo me encuentro fraude en 10 contratos, voy a poner 10 sanciones, no una. Entonces hay que tener, ahí sí que la empresa deberá hilar fino, y sobre todo porque cuando un trabajador una inspección de trabajo encuentra un trabajador sin estar dado de alta, ya además de la sanción que le va a repercutir a la empresa, el trabajador ya está considerado como un trabajador fijo. Así que, claro, nos exponemos a todo eso, por supuesto. Pero ya hay inspectores suficientes, señora Morales, para que estas situaciones no se produzcan, para controlar, para hacer una vigilancia efectiva. No, el otro día oíamos que incluso, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero creo, no sé si es a efectos nacional, o que los inspectores de trabajo estaban bastante cabreados, ¿no? Porque, claro, en la reforma también hay como un refuerzo de las capacidades de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y no cuentan con los efectivos necesarios para llevar a cabo esta acción de vigilancia y control. Nos pregunta un oyente, aprovecho que la tengo, esto es un pequeño asalto a mano armada, dice, con la nueva reforma laboral, ¿qué pasa con los que están en la universidad por investigación y tienen obra y servicio? Pues habría que ver cada caso en particular. Habría que, pues hasta ahora, hasta que el 30 de marzo seguirán porque esos contratos se ha hecho anterior a la reforma, continuará hasta su duración, y después habrá que convertirlos en fijos si siguen trabajando. Dijo usted hace unos meses que el principal problema de los graduados sociales a nivel nacional se ha registrado con la pandemia, al cerrarse las puertas de las administraciones públicas, y que ustedes como colectivo se han visto como si fueran un contribuyente más. ¿Siguen cerradas las puertas de las administraciones? De algunas administraciones sí. De algunas administraciones sí siguen cerradas. Nosotros cuando accedemos ya a la Junta de Gobierno, tuvimos diferentes reuniones, pero es verdad que va a ser la tónica actual, quiero decir, actual y futura, porque la administración, como usted verá, lo que intenta es que el contribuyente se relacione con ella de manera telemática. Eso produce un desapego, ¿no?, del mismo contribuyente hacia la administración. Ahí lo veíamos con por ejemplo, no es administración el banco, pero a efectos de esta gente que tiene que ir al cajero, de los señores, ¿no?, de la gente mayor que
ya eso es una barrera, ¿no? El que tú te tengas que relacionar con la administración de manera telemática, no todo el mundo está preparado para eso. Entonces, nosotros hacemos un poco, o hemos hecho durante años el puente del administrado con la administración, pero a nosotros también se nos han cerrado las puertas, así que entiendo que muchas de las administraciones carecen de ese personal, de esos funcionarios que tienen, porque ahora mismo muchos se han jubilado y no se ha repuesto ese personal, ¿no? Pero es verdad que hay que buscar una solución, porque no podemos seguir así, de no poder atender a nuestros clientes como se merecen. No tenemos citas suficientes. Yo mismo el otro día intentaba buscar una cita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social para ver una jubilación que se complicó de un cliente, y febrero todavía sigue cerrado, y las citas que tengo son en El Hierro y en La Gomera. Buenos días, señora Morales. Hola, ¿Qué ocurre con los contratos que hacen servicios públicos como por ejemplo Sanidad, ¿no? Que estamos hartos de escuchar denuncias de sanitarios que tienen contratos por fines de semana, días, meses, enfermeras que dicen en un año he firmado, no sé, 50 contratos. Sí, cuando se habla de la temporalidad siempre estamos en el sector privado, ¿no? Siempre hablamos del empresario, de la empresa, del sector privado, pero hay que ver que la temporalidad en la administración pública es del 34,6 y en el sector privado es del 24,6. Vamos a ver que supera la administración pública, es decir, que ahí hay que tener en cuenta que estos contratos tendrán la penalización que se corresponde, porque ahora por contratos de menos de 30 días habrá una cotización de 26 euros más o menos por cada contrato que se dé de baja con menos de 30 días. Entonces, primero que encarecerá ese tipo de contrato, esa contratación se verá encarecida con ese importe, y no se podrán hacer esos tipos de contratos. Tendrán que utilizar otras diferentes modalidades. ¿Esperan ustedes mucho conflicto en los tribunales? Hombre, yo creo que sí, porque incluso en la reforma, también es verdad que cuando hay una modificación de alguna norma, pues siempre hay conflictividad e inseguridad jurídica, pero sí es verdad que hay términos vagos que no se terminan de definir concretamente. Nosotros hemos estado desde el 1 de enero hasta ahora hemos estado formándonos los grados sociales con diferentes profesionales, magistrados, jueces de lo social, para ver en qué queda y ahí en qué queda, ¿no? En qué podemos seguir asesorando, porque hay que tener en cuenta que entró en vigor determinados preceptos de la ley desde el 31 de diciembre, y claro, en este periodo hay que seguir asesorando a los clientes, y hay nosotros nos encontramos con muchísima incertidumbre y muchísima inseguridad jurídica, y hay que ver cada caso en particular y estudiar cada caso. Señora Morales, buenos días. Sobre eso le quiero comentar le quiero hacer una pregunta. La reforma realmente ayer fue convalidada, ya estaba en vigor. Sí. Y han salido los datos de paro registrado del mes de enero y se ha producido un incremento bastante sustancial de la contratación indefinida. ¿Esto ya es como consecuencia de la reforma o es por otros motivos? Bueno, la verdad es que no sabría qué decirle, ¿no? Pero yo creo que es un espacio muy corto para ya hacer una valoración tan positiva. Habría que dejar que la reforma continúe su paso para ver cómo evoluciona, ¿sabe? A mí me encantaría que los datos del paro siguieran así, e incluso que bajaran muchísimo más, pero es verdad que yo creo que es un espacio muy corto para hacer una valoración ya tan triunfalista. Uh-huh. Hay una figura que por lo general suena poco y de la que se habla mucho ahora, que no sé si igual es más relevante de lo que pensamos, ¿no? Que parece pensada como para determinadas actividades de temporada, ¿no? Que son los llamados fijos discontinuos. Esta forma de contrato la vamos a ver con más frecuencia ahora en Canarias. Se lo digo porque, por ejemplo, en Baleares se da mucho porque el turismo es estacional, etcétera. En Canarias no. Ha estado asociado a veces a las campañas de lucha contra los incendios, etcétera, ¿no? ¿Esta figura se va a generalizar como una forma de contrato pues frecuente? Hombre, pues yo creo que sí. Lo que hace la reforma al modificar, lo que hace es reforzar la figura del fijo discontinuo. Al quitar el obra y servicio, pues lo que va a hacer es fortalecer este tipo de contrato y darle la denominación que tiene, que es para utilizarlo en diferentes en trabajo estacional.
y yo creo que sí, que va a haber un refuerzo de los fijos discontinuos. Mercedes Morales, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por habernos hecho estas aclaraciones y por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Buen día. Buen día, gracias.